Hoy para mí es un honor poder platicar con Enrique Quintana, director editorial en el diario El Financiero, una de las plumas financieras pues más influyentes en este país. Un honor poderte tener, Enrique. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación, un gusto como siempre. Oye, te he leído, bueno, siempre te leo, pero te leíamos con mucha atención y pues advertías un poco este asunto del gran entusiasmo. Uno no quiere ser aguafiestas, pero pues es que ahí está la realidad. O sea, vemos que puede haber un riesgo de recontagios, que puede venir un riesgo también económico. ¿Cómo ves este panorama, este ambiente de festividad que parece ya tenemos los mexicanos? Mira, tenemos la tendencia a actuar a veces de modo impulsivo y el hecho de que en la semana hayan cambiado colores del semáforo en algunas entidades, aquí en la Ciudad de México, pues a partir de el lunes estamos en semáforo amarillo, como que pareció dar la señal de que pues esto ya acabó. Y el fin de semana, el lunes 10 de mayo, tuve la sensación en lo que pude apreciar en las calles, Luis, de que las medidas recomendadas, es decir, el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, las medidas sanitarias, pues como que van quedando atrás, pareciera que las estamos olvidando, a partir de la percepción de que ya salimos, de que estamos ya en el otro lado del río, en la otra orilla. Y la verdad es que no es así, por dos razones, las explicaba en el artículo de ayer. La primera, el porcentaje real de vacunados en México, es decir, aquellas personas que ya tienen las dos dosis, porque salvo el caso de CanSino, las vacunas que se están aplicando en México requieren dos dosis. Entonces, si vemos el porcentaje que tienen ya el proceso completo, las dos vacunas, y luego las 2 a 4 semanas adicionales que se demandan para generar los anticuerpos, pues estamos hablando de un 6 a 7% de la población total, Luis. Es una cantidad muy pequeña aún como para andar haciendo fiestas. Y lo segundo es el hecho de que está más que probado que en la medida que el tiempo pasa, existe el riesgo de que puedan surgir mutaciones, variantes del virus que hacen o bien más contagioso es decir, se hace más fácil la propagación, o incluso posiblemente más difícil de controlar. Incluso ya se está hablando en el caso de algunos, como en la doble mutación de la India, que podrían ser elusivos a algunas vacunas. Entonces, esos dos hechos combinados nos hacen pensar que el riesgo ahí está. Y hay casos, el propio caso de la India es un ejemplo. En octubre, noviembre, presumían como país ejemplar de control de la pandemia. Y hoy están en la peor crisis para cualquier país en toda la pandemia. Entonces, pues hay lecciones que debiéramos aprender, Luis, pero pues ya ves que nos cuesta trabajo. Sí, no, y además nos encanta el tema de la festividad y los números alegres también, porque vamos viendo cómo empiezan algunos números a hablar de recuperación, de crecimiento importante. Seguramente lo van a terminar por presumir en gobiernos y en el gobierno federal, pero pues hay que entender esto, ¿no? O sea, no puedes comparar el crecimiento de hace un año, cuando estábamos prácticamente cerrados, al crecimiento de hoy. Pues obviamente va a ser un numerote. Hay que anticiparlo, de hecho, próximamente el INEGI va a dar a conocer las cifras adelantadas del mes de abril y es probable que la actividad económica en abril tenga un registro del 18 al 20% de crecimiento. Pero eso no significa que vayamos como cohete. Lo que significa es que la comparación con la que se hace, pues está en el subsuelo, Luis, está muy, muy, muy abajo. Y por eso una actividad económica moderada como la que se está dando en el país en este segundo trimestre puede dar la idea, cuando se compara con los niveles del año pasado, pues que es un ritmo gigantesco. Y no es así. La verdad es que la actividad económica sí va mejor, eso hay que admitirlo,
pero un poquito mejor y todavía titubeando, porque las ventas de autos, por ejemplo, en abril se nos cayeron respecto a marzo. Entonces, todavía no es que las cosas estén como para celebrar. Dime algo, Enrique, llama mucho la atención, hemos platicado en las ocasiones en que nos has podido tomar la comunicación y enriquecer en este espacio, pero dime, el tema de generar una confianza empresarial, lo vamos viendo poco a poco con mensajes cada vez más radicales. Lo de ayer del presidente, aunque es un asunto político, pues creo que sí despierta preocupación en algunos sectores económicos importantes, el asunto de aceptar que se meten las elecciones o de pronto los ataques a los órganos autónomos o estas controversias que estamos viendo con la ley energética o con la ley de hidrocarburos. ¿Cómo notas el panorama en el sector económico financiero en este aspecto? Definitivamente con mucha incertidumbre y con desconfianza. No es que a los empresarios les interese especialmente el proceso electoral, lo que les interesa es el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho. Y si tienes a un jefe de Estado que dice, pues sí me estoy metiendo, aunque la ley diga lo contrario en el proceso electoral, pues eso te despierta ahí una duda, bueno, y si aquí se viola la ley, ¿qué me garantiza que en otros ámbitos, los que tienen que ver con mi actividad productiva, no ocurra lo mismo? Y todas estas señales, las reformas en el sector energético, el ataque a los órganos autónomos, pues todo ha generado un clima de incertidumbre. Ayer se dieron a conocer las cifras de la inversión, creció en el mes de febrero, va más atrasado ese indicador, 2%, pero si nos comparamos con el nivel previo a la pandemia, seguimos 14% abajo, 14% respecto al mes de enero del 2020. Claro. Entonces, estamos muy distantes de estar en una circunstancia donde la inversión fluye, y uno de los factores determinantes es esta desconfianza, esta incertidumbre que hace que los hombres de negocios pues no quieran arriesgar sus recursos en este entorno, en este ambiente, Luis. ¿Crees que cambie esto dependiendo del resultado electoral? Dependiendo del resultado electoral y dependiendo de cómo asuma el gobierno ese resultado. Claro. Mira, los empresarios lo que les gusta es certidumbre, reglas del juego claras, para saber a qué atenerse y sobre esa base tomar la decisión de invertir o no. Y lo que han estado viendo a lo largo de los meses es que hay la decisión de que pues vamos a cambiar las reglas del juego. Si como resultado de las elecciones continúa ese proceso o la propia elección detona más incertidumbre, pues no va a cambiar esta circunstancia, Luis. Va a depender de la actitud que asuma el Poder Ejecutivo. Enrique Quintana, un gusto poder platicar contigo. Gracias por tomarme la llamada. Al contrario, Luis, gracias por la invitación. Muy buen día. Es el director editorial del Financiero. Léalo usted todos los días ahí en el diario El Financiero, Enrique Quintana.